Escuchamos una voz sensual o una voz varonil, puede ser de cualquier sexo, ¿no? A ver, escuchamos el de la voz varonil. Sería tabú, educación, diversidad, morbo, diversión y responsabilidad. ¿Y cuál es el gasto en el círculo? Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Por qué pusiste tabú? Porque es cierto que muchos temas de la sexualidad son un tabú mínimo, o sea, en nuestra sociedad. Demasiado, diré. Y tiene mucha razón. Escuchemos otra opinión. ¿Quién es tan amable de compartir sus palabras? No tengan miedo, no le va a pasar nada. A ver, escuchemos. Pues lo primero que se me ocurrió hacer palabras es como que uso genitales, desnudez, conocimiento, acto sexual, servicio y madurez. ¿Y cuál es el gasto en el círculo? Madurez. Madurez. ¿Y cómo lo describiste abajo? Pues estar en la etapa en la que comprendes tu entorno y tomas decisiones sobre él. Muy bien. Eso. Escuchemos alguna otra opinión. Dos más y ya concluimos el ejercicio. De allá atrás, alguien que desee compartir sus ideas. ¿No se animan? De este lado. Este vendajo, ¿verdad? Pues sexo, amor, relación, pareja, fidelidad y género. ¿Y cuál es que describiste? Fidelidad, pues el ser leal a la pareja cuando es una mujer. Una joyita este muchacho. No la tenía. Eres una joyita. A ver, finalmente cerremos la intervención con alguna mujer. Yo. A ver, escuchemos. Bueno, yo puse adultez, atracción, protección, reproducción, sexo, necesidades de hombres y mujeres. Y la que se ve fue necesidad de hombres y mujeres, y puse cuando hombres y mujeres llegan a la edad adulta y surge el deseo o necesidad de experimentar la sexualidad. Muy bien. ¿Qué nos dice este ejercicio? Existen diversidad de concepciones sobre lo que es la sexualidad, pero podemos encontrar algunos denominadores comunes. Cierta confusión, cierta falta de definición, ¿sí? Lo que nos lleva a la necesidad de que clarifiquemos lo que es, lo que entendemos por sexualidad. Algunos la entienden como el acto sexual en sí. Se reduce la sexualidad humana al coito, ¿sí? Existen muchos tabúes, existen muchas ideas distorsionadas sobre lo que es la sexualidad, ¿sí? Veamos entonces, pasemos a ver aquí lo que es la primera lámina. Hay que tomar algo como punto de partida. Es que todos nosotros tenemos una identidad psicológica que tiene una base biológica, ¿sí? Por el hecho de pertenecer a un género determinado, por el hecho de poseer ciertos genitales. Si poseemos genitales masculinos, desarrollamos una identidad masculina, una identidad de ser hombre. Si se posee genitales femeninos, se desarrolla una identidad psicológica, la de ser mujer. En ese sentido, la sexualidad reviste una importancia tal que nos determina en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Lo cual podríamos vendría a ser más bien la definición de la personalidad psicosocial. Todos nosotros somos únicos, somos diferentes. Poseemos quizá los mismos órganos, poseemos quizá la misma estructura o el mismo feotipo, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que tenemos diferencias psicológicas, ¿sí? La personalidad psicosocial vendría a ser esa determinada forma de pensar, de sentir y de actuar
que nos hace diferentes y que es el resultado de la interinfluencia que hemos mantenido y que mantenemos con las diferentes figuras significativas en los grupos sociales a los que hemos pertenecido o a los que pertenecemos. Desde este punto de vista, la sexualidad debe estar en el tapete de la discusión, en la mesa de la discusión, y no escondida, sino ver cómo lo podemos hacer. Seguimos adelante, por favor. ¿Sí? Con la siguiente. De una u otra forma, lo que podemos ver es la siguiente, por favor. ¿Sí? Si nosotros vemos, echamos una ojeada hacia lo que es la práctica de la sexualidad, vamos a observar que existe un conjunto de prohibiciones, de tabúes, de ideas distorsionadas, ¿sí? de mitos y falacias que enturbian, entorpecen y nos hacen tener una vida sexual que está muy lejos de ser o tener una salud sexual, sino que básicamente vemos que se circula una vasta cantidad de información errónea al respecto, ¿sí? Podemos ver en ese sentido que la sexualidad tiene actualmente una serie de características que nos permitirían inferir que es un verdadero problema social. ¿Por qué afirmo esto? Veamos cuáles son aquellos elementos en apariencia aislados, pero que si los unimos llegaremos a una conclusión. En primer lugar, podemos ver que en las últimas fechas se ha observado un relajamiento en las normas sexuales, ¿sí? Anteriormente había una rigidez en el comportamiento sexual de las personas, ¿sí? Hoy vemos que hay un relajamiento, ¿sí? Que ha propiciado una serie de situaciones, y aquí no quiero decir que existe libertinaje, claro, ¿sí? ¿Sí? Estoy a favor de la libertad sexual, pero el punto es que vamos a ver cómo es que se han presentado algunos problemas dentro de la práctica de la sexualidad. Por un lado, podemos observar que hay una proliferación de relaciones sexuales prematrimoniales. Esto, que no debería constituir un problema, ¿sí? Se presenta como tal. Recordemos que la sexualidad es parte de la cultura social, ¿sí? Y dentro de la cultura existen los valores, ¿sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que el valor de la virginidad, que antes existía como lo máximo para toda mujer, ya no existe como tal actualmente, ¿sí? Antes a una mujer se le valoraba en gran medida, a una mujer que perdía su virginidad antes del matrimonio se le devaluaba, se le condenaba, se le juzgaba, pero hoy ya no existe eso. Parece ser que funcionó aquella campaña que decía que la virginidad causaba cáncer, que había que vacunarse. Esto ha propiciado también el surgimiento o el disparo en las cifras de embarazos en adolescentes. ¿Quiénes de ustedes no conocen a una amiga, a un familiar o a un conocido, un adolescente que se embaraza, ¿sí? De los 14 a antes de los 18 años, ¿sí? Lo que representa un verdadero problema en la medida de que en la adolescencia no se tiene la madurez psicológica, inclusive fisiológica, para poder concebir a un bebé, porque no es eso únicamente, sino lo que implica el impacto social que esto tiene y el hecho de lo que se deriva de aquí.